madera. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azul, Asalama, Zacarías y Masulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Senataí, Odías, Masarías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Palaya, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y podían en sentido de modo que entendiesen la lectura. Miren, no sé cómo ponerle a mi bebé, pero aquí tengo muchos nombres. Voy a agarrar uno de ellos. Tan bonitos que es. Amén. Qué bendición. Yo quiero hablarle en esta mañana cómo debemos recibir la palabra de Dios. ¿Cómo debemos recibir la palabra de Dios? Vamos a orar. Dios, gracias, Padre, por su amor y misericordia, su cuidado, su protección para con nosotros. Gracias le damos, Señor, por darnos la oportunidad, darnos el privilegio, Señor, de estar en su casa en esta mañana, de poder congregarnos, poder, Señor, estar aquí, Señor, atentos para escuchar su palabra. Podemos ver en estos pasajes que acabamos de leer cómo su pueblo Israel, Señor, en el tiempo antiguo, Señor, deseaban escuchar su palabra, y cómo ellos mismos pidieron que trajeran el libro de la ley, Señor, para que fuese leído en presencia de todo el pueblo. Podemos ver en esta lectura, Señor, el hambre, el deseo que tenía el pueblo de escuchar la palabra de Dios. Qué bendición sería, Señor, que hoy en nuestros días su pueblo, Señor, su gente, todas aquellas personas que le han recibido como su Salvador, todas aquellas personas que han venido a la iglesia, Señor, y han sido miembros de una iglesia, ¿cómo sería, Señor, que bendito, Señor, supieran ellos y pidieran que se leyera la palabra y estuvieran atentos a escuchar su bendito mensaje? Te doy gracias por mis hermanos, hermanas, niños, jóvenes que están aquí. Gracias, mi Dios, por cada uno de ellos. Bendiga sus vidas, mi Dios, y por favor ayúdenos, Padre, a seguir en sus caminos, que su nombre, Padre, sea glorificado, mi Dios, para usted, Padre, sea la honra y sea la gloria. Ponemos en sus manos mi nombre, que su nombre es exaltado, mi Dios, para usted, Padre, sea la honra y sea la gloria. Ponemos en sus manos, mi Dios, porque se lo rogamos, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo debemos recibir la palabra de Dios? El libro de Nehemías, hermanos, nos presenta el tercer grupo de regreso luego del cautiverio babilónico. El primero fue el regreso de Zorobabel en el año 536 a.C., encargado de reconstruir el templo, que les se quedaron aproximadamente 20 años en reconstruirla. El segundo grupo fue el de regreso con Esdras en el año 457 a.C., encargado a restablecer la ley y sus enseñanzas. El tercer grupo fue de regreso con Nehemías en el año 444 a.C.,
antes de Cristo. Años después de que Esdras llegara a Jerusalén, Nehemías se encargó de reconstruir los muros y la ciudad de Jerusalén. La Biblia nos enseña que el tiempo de construir los muros de Jerusalén fue de 52 días. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 6, versículo 15, por favor. Nehemías capítulo 6, versículos 15. Dice la palabra de Dios ahí, ¿ya lo tiene ahí, hermanos? Dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 50 y ¿cuántos días, hermanos? 52 días. Elul quiere decir 6 meses. Después de terminar el muro, el siguiente mes es el séptimo mes, Tisri, aproximadamente 5 días después de terminar el muro. La Biblia nos enseña algo muy interesante. Nos muestra que los líderes y el pueblo se hicieron como un solo hombre. Nehemías 8:1, vea lo que dice la Biblia. En Nehemías capítulo 8, versículo 1 dice: y se juntó el pueblo como un, ¿qué, hermanos? Un solo hombre. ¿En dónde? En la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajesen el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a quién, hermanos, a Israel. Dice que Nehemías dice que trajo la ley de Moisés, es decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, lo que los líderes y el pueblo hicieron nos deja una gran enseñanza de cómo debemos nosotros hoy en día recibir la palabra de Dios. ¿Con qué actitud recibir la palabra de Dios? Y mi deseo, mi hermano, es ver la manera en la que debemos de recibir la predicación, la enseñanza y la lectura de la palabra de Dios. Vamos a empezar el mensaje de esta mañana: cómo debemos recibir la palabra de Dios. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 8, versículo 1 y 2. Número 1, tenemos que recibirlo con deseos y hambre. Amén, hermanos. Con deseos y hambres. Nehemías capítulo 8, versículos 1 y 2, dice la Biblia: y se juntó el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el Pentateuco, la cual Jehová le había dado a Israel. Versículo 2, vea lo que dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes, ¿qué, hermanos? El primer día del mes séptimo. El pueblo, hermanos, deseaba escuchar la palabra de Dios. El pueblo deseó oír la palabra de Dios. Es interesante ver, hermano, cómo el pueblo pidió que se les leyera la palabra de Dios. Cómo el pueblo pidió que se les explicara la palabra de Dios. Que les mostrara, hermanos, lo que Dios había escrito. Vemos el gran deseo, mi hermano, del pueblo de Israel de escuchar la palabra de Dios. Hermano, necesitamos hoy en día deseo de oír la palabra de Dios. Hoy en día montones de cristianos desean más, hermanos, escuchar otra cosa que escuchar la palabra de Dios. Las iglesias, hermano, se han quedado vacías, iglesias inertes, hermano, iglesias frías por pueblo de Dios, hermano, que no desean escuchar la palabra de Dios. Amén, hermano. Pastor, yo estoy aquí en la iglesia. Qué bendición que usted está aquí en la iglesia. Qué bendición que está sentado escuchando la palabra de Dios. Eso demuestra que usted tiene el deseo de escuchar la palabra de Dios. Pero si usted se fija, no todos tenemos el deseo. Habemos hermanos que no venimos los domingos porque no tenemos el deseo de escuchar la palabra de Dios. Nos aburre la palabra de Dios. Vea, en aquel tiempo no querían escuchar una predicación como hoy en día, hermanos, que predicamos, nos salimos del púlpito, gritamos, hacemos montones de cosas para que el pueblo de Dios
6:30. ¿Sí? Pongámoslo 6:30. Imagínese usted, 6:30, el pueblo ya estaba reunido en la plaza principal, frente a las puertas de las aguas. Y ahí estaba el pueblo a las 6:30, y el sacerdote Esdras, hermano, se fue a sacar la ley de Moisés, el libro del Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Y dice la Biblia que el pueblo ya estaba congregado en la plaza principal desde las 6:30, y dice la Biblia que leyó la ley cuando el pueblo, el escriba, el de Esdras, abrió el libro. Dice la Biblia que todo el pueblo puso ¿qué? Atención. Desde la mañana, ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta el mediodía. ¿Cuándo es el mediodía? De 12 a 2 de la tarde. Mediodía. Y solamente leer la palabra de Dios. Y dice que todos estaban en su lugar. Nadie salía al baño. Hoy en día montones de cristianos, montones de jóvenes, mis hijos, sus hijos y usted también, salen cada rato al baño. Se aburre con la predicación de hoy. Imagínense en aquel tiempo, mi hermano, solamente la leían y todos estaban en su lugar. Nadie se quería mover. ¿Por qué? Porque tenían deseo, tenían hambre. Dígame, ¿tenían hambre de escuchar palabra de Dios? Necesitamos deseos de oír la palabra de Dios. Para eso, mi hermano, necesitamos entender que no es palabra de un hombre, no es palabra de un predicador, sino que es la misma palabra de Dios. El pueblo no se quería mover porque sabían que no era Esdras el que hablaba. El pueblo no se quería mover de su lugar. El pueblo estaba atento porque sabían que el que estaba hablando no era un hombre. Sabían que lo que se estaba leyendo era palabra de Dios. Oh, hermano, nuestra iglesia cambia y nuestra iglesia va a cambiar y nuestras iglesias pueden cambiar el día que la iglesia entienda que el que predica enfrente, mi hermano, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y tenemos que tener ese deseo, mi hermano, de escuchar la palabra del Señor, de escuchar el mensaje del Señor, porque el que está enfrente, el predicador, no habla de sí mismo, habla lo que está escrito en este bendito libro, la palabra de Dios. Necesitamos entender que no es palabra de hombre ni de un predicador, sino la misma palabra de Dios. Amén, hermano. Cuando usted entienda eso, usted no va a querer faltar los domingos. Cuando usted entienda que no es palabra del pastor Padilla, usted va a entender que es palabra de Dios. Usted no va a querer faltar los domingos, no va a querer faltar los miércoles, no va a querer faltar ningún día a la iglesia. ¿Por qué? Porque usted sabe que es Dios el que va a hablar, es Dios que va a predicarnos a nosotros. ¿Pero por qué la iglesia falta? Porque es que el pastor ya la trae contra mí, el pastor no sale de lo mismo. El pastor no piensa que es palabra del pastor. Y no le dan interés, hermano, que debieran de darle la palabra de Dios. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Cuánto tiempo cree usted que estuvo el pueblo escuchando la palabra de Dios? Ahí en Nehemías capítulo 8, versículo 3 dice, y leyó el libro. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, o sea, desde que salió el sol. Ahora, yo no entiendo, yo no sé a qué hora salía el sol allá, pero hay lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, en el parte de Chicago, hermanos, hay una temporada donde el sol sale a las 5 de la mañana, 4:30 ya está claro. ¿Se puede imaginar usted que pongamos que salió a las 5 de la mañana el sol y a las 12 del mediodía dejaron de leer y cada quien se fue a su casa? Hermano, aquí apenas empezamos, ¿ya te aburriste? Aquí apenas empezamos, ¿ya te estás durmiendo? Aquí apenas estamos en el primer punto, ya te quieres ir, ya el calor está bien fuerte, imagínate, estaban en la plaza principal, no había toldo, no había sombra, amén. Y estaban ahí con un deseo, escuchar la palabra de Dios, porque sabían que lo que estaba leyendo no era palabra de hombre, era palabra de Dios. Y tenían miedo, tenían temor de no
y no estaban acostados o sentados, estaban de pie. No había bancas. A lo mejor algunos se sentaron en el piso, pero yo creo que ellos querían estar atentos, hermanos, al que leía el libro de la ley. ¿Sí me está entendiendo? Cuando hay deseo de recibir la palabra de Dios, no importa el tiempo que tenga que escuchar la palabra de Dios, no importa el tiempo que el pastor dure en explicarnos, o no importa el tiempo que la predicación dura, tengo un deseo, y ese deseo no me va a hacer ver la hora y no me va a importar cuánto tiempo tenga el pastor predicando. Tengo deseo de escuchar palabra de Dios. Cuando hay deseo, no importa el tiempo que se tenga que escuchar la palabra de Dios. Además de esto, con un espacio de 8 días diariamente, fíjense bien, 8 días diariamente, estuvieron escuchando atentamente la palabra de Dios. Por 8 días, todos los días, desde el alba hasta el mediodía, se reunían en la plaza principal solamente para escuchar la lectura de la palabra de Dios. Por 8 días. Usted viene una vez cada 8 días. Y ya no regresa a la tarde, porque ya escuchó bastante. No, porque usted es bien sabio. Usted es bien espiritual, no ocupa de Dios. Se ve el deseo. Se ve el anhelo de usted. A ver. Se ve cuánto anhela escuchar la palabra. ¿Para qué voy, hombre? Lo mismo. ¿Por qué siempre hace lo mismo? Te levantas y haces lo mismo. Tu trabajo hace lo mismo y no te enfadas. ¿Qué silencio está el asunto aquí, hermano? Ay, pastor, pero es que ahí agarro lana. Cuando vienes a la iglesia agarras bendición de parte de Dios. Amén. Y es mejor la bendición de parte de Dios. Dice que por 8 días, hermanos, no dejaban de reunirse y escuchar la lectura. Imagínense, un día voy a hacer, no sé cuándo, voy a orar mucho. Y vamos a ver el deseo de muchos de reunirnos todos los días, de lunes a domingo. Todos los días. A ver qué viene. A ver. Pastor, no lo hace. ¿Quieres ver qué se lo hace? Tú dirás, pues hágalo. Yo nomás vengo el primer día y el segundo día ni vengo. Y vaya por mí a ver si vengo. Ahí se ve el deseo. Ahí se ve el anhelo. Hoy en día, esta semana tuvimos una conferencia en la capilla. Pudiste ir los 4 días. Y luego fuiste un día y los demás no fuiste. No tuviste el deseo. Dice la palabra de Dios ahí en Nehemías 8:18. Vean lo que dice la palabra de Dios ahí, hermano. Nehemías 8:18, ya lo tiene ahí. Dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios. ¿Qué dice ahí? Cada día. Desde el primer día. ¿Hasta cuándo? Hasta el último. E hicieron, ¿qué, hermano? La fiesta solemne. Fíjate cómo lo llaman a reunirse, a escuchar Biblia, a escuchar ley de Jehová. ¿Cómo le llaman? Fiesta. Hermano, esta es una fiesta donde el pueblo de Dios se reúne a escuchar palabra de Dios. Pero muchos venimos con la cara de pescado frito a la fiesta, cuando no debe de ser así. El cristiano tiene que venir, como dice allá afuera. Yo me alegré con los que me decían, a la casa
solemne. ¿Por cuántos días? Por 7 días. Eso quiere decir que cada vez que se reunían era una fiesta. ¿Sabía usted que yo me gozo cuando vengo a la iglesia? ¿Y sabía usted que me gozo más cuando se quedan los hermanos a convivir después del culto? Porque estamos de fiesta. Mi deseo es que toda la iglesia se quede después del culto a hacer una carne asada, a hacer algo aquí en la iglesia, que esté la iglesia todo el domingo, todo el día domingo llena. Que se queden desde la mañana, que se queden a convivir, fiesta para Jehová, que se queden al servicio de la tarde y vámonos a la casa, porque ya estuvimos el día de Jehová en su casa. Pero no, mi hermano, te pica la iglesia. Amén. Te pica la iglesia, te enfada la iglesia y le echas achaque al calor. Hermano, no seamos payasos. Tu casa también está caliente, ahí quieres asistir todo el tiempo. Ay, pastor, hermano, es la verdad. Da tristeza que no haya ese deseo por escuchar la palabra de Dios. Amén. Queremos que Dios nos dé, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos dé todo, queremos que Dios tenga control de todo, pero solamente queremos darle una miserable hora a la semana a escuchar palabra de Dios. Ay, pastor, 1 hora, sí, llegas tarde. ¿Y te quieres ir temprano? ¿Cómo está eso? También se le echa una segunda. Creo que mejor voy a cambiar de mensaje. A ver, hermano, por acá. Dice la Biblia que era una fiesta para Jehová todos los días, por 7 días. Y dice, y el octavo día, fíjense lo que dice aquí, el octavo día, para cerrar con broche de oro, dice, fue de solemne asamblea según el rey. Se gozaba. Esta gente se gozaba. Miren acá, ¿qué dice? Corazón, ¿tienes problemas con tu pareja? Si esa carne pura a tu pareja, por razón, Pablo, entiendo. Amén. Ay, pastor, no, hermano. Toda la semana de conferencia. Esto no es de unos años para acá, que conferencias aquí, conferencias allá, no. Desde el principio. El pueblo se reunió toda la semana para escuchar palabra de Dios. Y no solamente 1 hora, de 6, 7, 8 horas al día. Escuchar mensaje, escuchar palabra. Y después de eso se reunían, comían, hacían fiesta solemne a Jehová por haberle dado el privilegio de haber escuchado su palabra. ¡Qué bendición, hermano! Que un día, yo creo que de un infarto, que un día diga a la iglesia, pastor, nos vamos a quedar todo el domingo, todos los hermanos en la iglesia, vamos a hacer carne asada, vamos a hacer pambazos, vamos a hacer juegos, vamos a pasarla chido este domingo, todo, nadie se va a su casa. No, yo creo que se llega de un infarto. Amén. Pero no me hacer pasó que se me borre. Eso nunca va a pasar. Porque no en todos está el deseo. Estamos viendo en un pueblo, el pueblo de Israel tenía el deseo, mi hermano, ¿de qué? De congregarse, de estar ahí toda la semana. Hoy nos desesperamos cuando el predicador, cuando la predicación se tarda 5 o 10 o 15 minutos más. Ya estás desesperado, ya se pasó un pastor. Amén, hermano. Cuando yo veo eso, hermano, yo me tardo más a leer. ¿De verdad? Yo creo, mi hermano, que tenemos que cambiar nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Yo creo que se nos tiene que hacer un polvo, hermanos, el tiempo que estamos en la iglesia. Yo creo que debemos de decir, no, ya se acabó. Apenas que estaba entrando el fuego. No, ay, qué bueno que ya se acabó el calor de los ojos. Tenemos que cambiar
sabe que es un idiotamizón. Yo no digo que es malo ver el partido. Yo me gozo viendo a la América. Y más cuando gana. Yo me gozo viendo a México. Y más cuando gana. Amén. Pero cuando es tiempo de escuchar palabra de Dios, estoy escuchando palabra de Dios. Ahí veo cuál es mi deseo mayor. ¿Sí o no? Amén. Oh, qué bendición sería que viéramos esa actitud que tenemos cuando nuestro equipo favorito, mi hermano, está ahí ganando, cuando el América le gana a las Chivas. ¡Qué felicidad traes! Así vente a la iglesia con esa felicidad que traes. Pero ¿cómo se ve la actitud? Amén. Ay, no me aburre. Y haces tus paris con tu familia, disculpa que te lo diga claramente, con tu familia que ni ama a Dios, ni respeta a Dios, y andan ahí con sus habladurías, andan ahí con sus lenguaje cero, tus hijos escuchando, y lo peor de todo, tomando cerveza, tomando alcohol, diciendo montones de estupideces, y tú ahí sentado, viendo ese escenario y no haces nada. Al contrario, sigue viendo. Y luego dices, ay, ¿por qué mi hijo es así? ¿A dónde lo estás llevando? Y cuando la iglesia, vamos a hacer una carne asada. Ay, no, pastor, tengo muchas cosas que hacer. Ay, no, pastor, es que saca un montón de pretexto, pero nunca queremos convivir en la iglesia. ¿Qué actitud tenemos con la palabra de Dios? Amén, hermano. Dice la Biblia que esto lo recibieron porque tenían deseo, tenían hambre. Ellos mismos le pidieron a Esdras, saca el libro de la ley, léelo, queremos escucharlo. Y por 7 días lo escucharon. Debemos de tener, hermano, cómo recibir la palabra de Dios. Número 2, con oídos atentos. Oídos atentos. Dice ahí la Biblia, en Nehemías 8, porque es nuestra lectura bíblica, Nehemías 8:1, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado aquí, hermanos, a Israel. Con oídos atentos es atentos a la voz de Dios. La Biblia dice, hermano, que el pueblo cuando se reunieron, cuando se juntaron, a pesar de que eran mucha gente, se veían como un solo hombre reunido, como un mismo propósito, un mismo sentir, un mismo pensar. Es lo que Dios nos pide a la iglesia, cada vez que vengamos a la iglesia, que seamos uno, que no andemos chismeando unos con otros, que no andemos peleando los unos para los otros, que no andemos criticando los unos a otros, sino que seamos con un mismo propósito, un mismo sentir y un mismo pensar en la iglesia. Esto es lo que nosotros hacemos los domingos, los miércoles, o los días que tenemos conferencia cuando nos reunimos. Amén. Nos reunimos con el deseo de parecernos a un solo hombre, con un mismo pensar, con un mismo sentir, con un mismo propósito, alabar a Dios, escuchar su palabra, poder derramar nuestro corazón delante de nuestro Dios. ¿Qué pasó cuando se reunieron? Versículo 2. Vea lo que dice versículo 2. Y el sacerdote las trajo delante de la congregación, así hombres como mujeres, y todos los que podían entender el primer día del mes. Esdras, quien era parte, el escriba del sacerdote, sacó la ley, la leyó a oídos del pueblo, y el pueblo estaba atento. Y además de esto, la Biblia que explicaba y daba sentido a la palabra de Dios. Nehemías, Esdras leía la Biblia y el pueblo estaba atento. ¿Cómo recibió el pueblo la palabra de Dios, hermanos? Versículo 3 al 5 dice, y leyó en los libros delante de la plaza, delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres, y de todos los que
de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Mira, qué bonito, ¿verdad? Ninguno ha salido al baño. Ahorita nadie ha salido al baño. Sí se puede. Sí se puede. Nomás la falta de entender que lo que estamos escuchando es palabra de Dios. Amén, hermano. Estaban reunidos con un solo hombre. Recibió el pueblo la palabra de Dios como con oídos atentos. ¿A quién, hermano? Estaban atentos, no a lo que a Esdras, hermano. Estaban atentos, hermanos, a la ley de Jehová. Cuando nosotros nos reunimos, escuchamos una predicación, un consejo, un versículo de la Biblia. Realmente ponemos atención al predicador o al pastor, pero ustedes ponen atención a lo que la Biblia nos enseña. Muchas veces, hermanos, decimos: ay, ese pastor predicó bien duro, dijo unas palabras bien duras, sí, dijo unas palabras bien duras, pero nos sacó de la palabra de Dios. A veces hay cosas que nos ofenden. Hay cosas, hermanos, que sí nos ponen enojados. Es que el pastor, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué no te enoja tu pecado? ¿Por qué no te enoja lo que haces mal? ¿Por qué no te enoja lo que ves? Lo que hablas, con quién andas. Amén, hermano. Tristemente, no todos, hermanos, los que venimos, estamos atentos a la palabra de Dios. Hay muchos hermanos que platican unos con otros estando en la iglesia. Platican unos con otros. Se duermen, hermanos. Yo sé que algunos oran por mí toda la predicación, se los agradezco. Pero mejor oren en su casa. Amén, hermano. No oren en la iglesia, oren en su casa. Muchos platican, hermanos, en la iglesia, mandan recados en la iglesia, usan el teléfono diciendo que es la Biblia, pero están mandando mensajes de WhatsApp, no sé, cachado cuando los pastores están predicando. Vienen misioneros a predicar y yo estoy allá sentado y de allá veo, hermanos, como jóvenes mandando mensajes de teléfono. ¿Qué respeto estamos dando a la palabra? ¿Sí me está entendiendo, hermano? Yo creo, mi hermano, que deberíamos de hacer algo todos los. Yo creo que si hago esto, no van a venir a la iglesia porque aman tanto su teléfono que no quieren que se los quiten. Pero yo creo que sería algo sano, de que al entrar a la iglesia tengamos una cajita allá y dejemos el celular ahí. Y que cuando se acabe el servicio puedas recoger tu teléfono, pero ya durante el servicio no tuviste el teléfono. Porque les suena el teléfono y no tienen temor de Dios, hermano. No les importa poco lo que se está hablando, o les importa poco quién está hablando y se salen a contestar el teléfono. Y de aquí los veo, allá en la calle, pasan para allá, pasan para acá con el teléfono. Digo: Señor, ojalá fúndeles el teléfono. ¿Dónde está el respeto? Amén. Yo creo que, hermano, vamos a hacer eso aquí en la iglesia, una cajita y echar nuestros teléfonos. Todos, yo y ustedes, echar nuestro teléfono ahí para no tener interrupción del diablo. No te lo van a revisar, joven, no te preocupes. Porque algunos traen cosas que no quieren que veamos. No vamos a revisar, solamente tenemos que dejarlo ahí. Amén. Ay, pastor, es que me costó tanto hacer ese video de TikTok para que me lo quiten. No, vamos a revisar tu teléfono. Oídos atentos. Amén. Número 3. Ya lo terminamos, hermanos. Faltan como 10 hojas. Ya no traigo la tableta, ahora imprimo las hojas, hermanos. Se me hace más larga las predicaciones. Número 3. Miren lo que los israelitas hicieron antes de empezar a escuchar la palabra de Dios. Vayan conmigo a Nehemías 8:6. Nehemías 8:6. ¿Ya lo tiene ahí?
bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo, fíjese bien, todo el pueblo, ahí incluía jóvenes, incluía niños. ¿Amén o no amén? Dice, todo el pueblo respondió: ¡qué bueno, ya se acabó el culto! ¡Vámonos a casa! Eso dice. ¿Qué dijo? Amén. Todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron. ¿Y qué hicieron, hermano? Adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Gloria a Dios por lo que acabamos de escuchar. Palabra de Dios a nosotros, refrigerio para nuestros huesos. ¿Quiénes somos nosotros, oh Dios, para que nos hables de esa manera? Gracias por habernos hablado y adoraron a Dios. Amén. Hoy en día hacemos invitaciones para que pasen al frente y el altar vacío. Nadie adora a Dios. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? ¿Qué respeto a la palabra de Dios tenía esta gente? ¿Sabe qué es más triste en nuestros días? Que ese respeto lo hemos perdido. Hoy le faltamos al respeto, no al predicador, sino a Dios. Al estarnos levantando cada rato, al estarnos saliendo, hermanos, al estar volteando a ver quién llega, a ver quién se va, a ver quién sale, a ver quién nos sale, a ver quién se sienta, a ver quién se rasca la cabeza, a ver quién hace algo, y perdemos el respeto a la palabra de Dios. Amén. ¿Qué pasa cuando ponemos atención? Versículo 12 dice: y todo el pueblo se fue. Fíjese bien, cuando ponemos atención a la predicación, dice, todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que les había enseñado. Esto es lo que pasa, hermanos. Entendemos lo que nos enseña la voz de Dios, los propósitos de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas, su voluntad, el corazón de Dios, la mente de Dios, las metas, los planes de Dios para nuestras vidas. Ahora después salimos de la iglesia, salimos contentos, agradando a Dios, repartiendo bendiciones, haciendo fiesta, alegres. ¿Por qué? Porque entendimos el mensaje. Pero cuando salimos de aquí, dígame si no le ha pasado a usted, salimos de aquí y luego lo primero que hacemos es, ya estamos renegando con el esposo. Ya estamos renegando con el esposo, ya estamos renegando con los hijos. Y cuando Dios nos dio bendición, allá afuera la tiramos a la basura. Porque no pusimos atención. ¿Cierto o no es cierto? Y nos damos cuenta que no entendimos a lo que deberíamos entender. A ver, hermanos. Sigamos adelante. ¿Cómo debemos recibir la palabra de Dios? Número 3. Con lloro, dolor y quebranto. ¿Qué pasó cuando el pueblo estuvo atento y entendió la palabra de Dios? En Nehemías 8:9 dice la Biblia, dice Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriben los levitas que habían de entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Dios santo es Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo, ¿qué dice, hermanos? Lloraba oyendo las palabras. Hubo dolor, se quebrantaron, se entristecieron, incluso lloraron. ¿Saben por qué, hermanos? Porque se dieron cuenta que estaban mal. Se dieron cuenta con la simple lectura bíblica, se dieron cuenta que estaban haciendo lo malo. Hoy, en nuestros días, en esta iglesia, ya no hay lágrimas, porque dicen, todos somos pecadores. No, hermano, piérdese. Llore porque anda en pecado. Llore por esa mala palabra, por esa hacer sentir a alguien, por haber robado algo que no le pertenecía.
ir quebrantados a Dios a pedir perdón. ¿Por qué hoy en día no hacemos eso, hermanos? ¿Qué pasó con Daniel cuando leyó la palabra de Dios? En Daniel 9:1 al 3, vean lo que dice Daniel 9:1 al 3. Daniel 9:1 al 3. Ya voy a terminar, hermanos. Me quedan 5 minutos, más lo que agregue el ámbito. Daniel 9, amén. Daniel 9, ya lo tiene ahí, 1 al 3, dice, ¿qué hizo Daniel cuando leyó la palabra? Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de los que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué es lo que dice el 3? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole, ¿en qué manos? En oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Hermano, el pueblo de Dios se humilló, estaban quebrantados con la palabra de Dios. David, hermano, cuando leyó la Biblia, estaba quebrantado, buscó el rostro de Dios. Daniel, cuando supo la profecía, buscó el rostro de Dios, quebrantado, lloró ante Dios. Hoy en día, Dios te habla, Dios te muestra, Dios dice que estás mal, no te quebrantas, no hay lágrimas, no pases al altar. ¿Qué está pasando? Ya no hay interés en las cosas de Dios. Con oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza se humilló Daniel delante de Dios por el quebranto de su corazón. Déjeme decirle que esto debería de producir la palabra de Dios en nosotros, dolor, quebranto, tristeza, por los inmensos pecados que usted y yo hemos cometido. Nosotros deberíamos estar de rodillas, humillados delante de nuestro Dios, como el pueblo de Israel, Jeremías 9:3. Cada uno de nosotros deberíamos de estar así después de escuchar la palabra de Dios, para confesarnos, declararnos ante Dios culpables, arrepentirnos de nuestros pecados, porque ustedes ya saben que somos culpables. Muchos de nosotros ahí estamos parados, no lo movemos porque decimos yo no pecado. Y número 4, y termino. Debemos de recibir la palabra de Dios con gozo. Amén, hermanos. La palabra de Dios no solo debería producir tristeza al reconocer nuestro honor. ¿Qué más vamos a sentir? Nehemías 8:10 dice, vaya conmigo. Nehemías 8:10 dice la Biblia. Luego les dijo, id, comed grosuras y beber vino dulce. Enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová, ¿qué dice, hermanos? Es nuestra fuerza. Hermanos, una actitud de gozo, de alegría, de dicha y de contentamiento es lo que Dios da cuando usted pone atención a la palabra de Dios. Ahora no es que tenemos que gozar porque hemos fallado a nuestro Dios. De hecho, aquí podemos ver las razones por las que debería haber gozo. Número 1, debería haber gozo, hermanos, porque usted y yo hemos entendido el mensaje de Dios. Número 2, porque usted y yo somos hijos de Dios. Número 3, cuando muramos vamos a ir al cielo. Número 4, vamos a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Amén, hermano. Pero ¿cómo usted recibe la palabra de Dios? ¿Cómo recibe la palabra de Dios? El pueblo de Israel, hermano, dice la Biblia que solamente la lectura bíblica la escucharon con gozo, con alegría. Amén. Y eso, hermano, cuando lo entendieron, les dio quebrantamiento de espíritu. Vinieron a Dios quebrantados, pidiéndole perdón. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que pasó aquel altar? Fíjese bien, que pasó aquel altar. Hay algunos hermanos que en toda su vida han pasado al altar. En toda su vida ni una vez han pasado al altar.
Y es porque tiene una mala interpretación. Dice, no, yo al mostrarme en el altar parece que me estoy mostrando ante el pastor. No, hermano, no confunda ante Dios. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste el altar derramando algo, pidiéndole a Dios perdón? Amén, hermano. Dice la Biblia que el pueblo lo hizo y no solamente se arrodilló, sino que levantó sus manos al cielo, postrado en tierra, dándole gracias. ¿Qué va a hacer usted esta tarde? El mensaje ya es el Señor. ¿Qué actitud trae usted contra la palabra de Dios? Vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a dar Dios gracias. Gracias, Padre, por su amor y misericordia, su cuidado, su protección para con nosotros. Gracias le damos, Señor, porque usted nos ha hablado, nos ha enseñado su palabra. Qué hermoso, Señor, poder ver, Señor, cómo su pueblo, su gente, entendió su mensaje, vino al altar, se postró en tierra, levantando sus manos al cielo, clamando a usted, dándole gracias, porque usted ha hablado a su corazón. Hoy en día, Señor, usted sigue hablando de la misma manera. Hoy en día usted sigue hablando de la misma forma, porque su palabra no cambia, su palabra es la misma. Usted es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Su poder no cambia y usted no ha cambiado. Por eso deberíamos, Padre Celestial, cada domingo, cada miércoles, cada vez, Padre Celestial, que su bendita palabra se predica en este lugar. Cada vez, Señor, que su palabra se enseña en este lugar, deberíamos estar arrodillados, pidiendo perdón por nuestros pecados cometidos, por los malos pensamientos que hemos tenido, por lugares que hemos visitado que no debemos de estar ahí, por cosas malas que hemos pensado. Perdónenos. Aquí hay jóvenes que deberían estar arrodillados porque tú sabes cómo andas, joven. Tú sabes lo que agarras en tu teléfono. Tú sabes los videos que ves, los videos que haces. Tú lo sabes. Tus padres te tienen catalogado de una manera, pero tú sabes que no eres así. Deberías estar arrodillado, diciéndole a Dios, perdóneme, Señor, porque a usted le he fallado. Porque a usted, Señor, le he fallado solamente. Si fuéramos sinceros, toda la iglesia estuviéramos de rodillas pidiendo perdón a nuestro Padre Celestial. Pero todo es depende de aquello, cómo recibimos la palabra de Dios, con qué actitud recibimos la palabra de Dios. Gracias, Señor, por habernos hablado, haber tratado con nosotros en esta mañana. Siga tratando con mis hermanos y sus comunidades. Que su nombre, oh Padre, sea glorificado. Para usted, mi Dios, sea la honra y sea la gloria. Nos ponemos en sus manos, Padre Santo. Siga haciendo la obra de sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Vamos a recoger la ofrenda de esta tarde, hermanos. Se ha ido un sobre para su promesa de fe o su diezmo. Levanten su mano bien alta para que los hermanos pasen a su lugar y le entreguen un sobre. ¿Alguien así, hermanos? ¿Alguien ocupa un sobre para su promesa de fe o su diezmo? Levanten su mano bien alta.
¿Qué estamos ahora, hermanos? 23. ¿23 de 23? ¿Sobre allá? ¿Ya me sube? No me quiero tomar eso. Ok. Más sobre, se van a poner sobre hacia atrás. Ok. ¿Alguien más lo puso, hermanos? Para su cabeza que subiendo, la hermana tiene aquí enfrente. ¿Alguien más? A ver, hermanos, si usted trabajó esa semana, le pagaron esa semana, usted debe dar su 10. Debe dar su 10. Dios no le pregunta, debe dar su 10. Amén, hermanos, porque es lo que Dios manda, que el pueblo de Dios. Bueno, si usted es hijo de Dios, si no es hijo de Dios, no de 10. Si usted es hijo de Dios, de 10. Si usted no es hijo de Dios, no de 10. Dios lo entiende, porque los hijos de Dios son los que dan 10, los que no son hijos de Dios, no dan 10. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar por los diezmos y ofrendas de esta tarde. Vamos a orar y vamos a pedirle a la mano Cristian que nos dirija en oración. Vamos a orar, hermanos, cada rostro inclinado, cada rostro cerrado. Vamos a orar. Lo pueden tomar haciendo, hermanos. Hermano, mandé un audio a la iglesia pidiendo dulces. ¿Alguien trajo dulces, hermanos, el día de hoy? ¿Alguien trajo dulces? Yo mandé un audio, hermanos, a la iglesia pidiendo dulces. Hay una hermana en Yurecuaro, hermano, que ella tiene más de un mes yendo a la iglesia, fielmente, cada martes. Ella tiene una joven de 31 años, 33 años, pero tiene, ¿cómo se llama? Tiene síndrome de Down, es una muchacha que se llama Nancy, es inteligente, ¿verdad? Pero no la puede dejar sola a la hermana, la hermana es sola, ella no tiene esposo, entonces ella vende dulces para sostenerse con su hija, ¿verdad? Y no puede trabajar, no puede dejarla sola. Yo dije a la hermana que hablar con la iglesia, a ver, podemos traer dulces para ayudarle, y ya después ella pues vaya surtiendo, ella sola vaya surtiendo los dulces, ¿verdad? Pues hay medicamentos, hay citas que tiene que llevar a su hija, y así no hay dinero para que lo haga, ¿verdad? Ahí en la iglesia hemos fundado ofrenda, mi papá tenemos dado ofrenda también, hermano, pero yo siento que es para toda la iglesia, no solamente para la persona. Amén. Ahora, yo por eso mandé el audio, no sé si usted lo escuchó, hermano, no lo escuchó, o si escuchó, pero no, ¿verdad? Entonces, si usted puede dar para comprar dulces, hermano, se lo voy a agradecer. A ver, se lo voy a agradecer. Puedo ir con mi esposa y diga, hermana Ivonne, yo no traje para dulces, pero debe 30 pesos, 50 pesos, compro una bolsa de dulces, compro una bolsa de chetos, una bolsa de doritos. Y lo vamos a comprar para el martes llevárselo a la hermana Josefina. A ver, hermanos. Ahora, si no lo trajo, no se preocupe, puede darle a mi esposa el dinero. Ella más o menos sabe, cuánto nos salen los dulces. Ya usted diga que cuánto más o menos le para una bolsa de dulces o algo, bueno, para que ella pueda comprar. A ver, hermanos. Si en su corazón está claro el apoyar. Pero si no quiere hacerlo, pues no lo haga.
tampoco lo estamos forzando ni obligando. No quiero que después salgan diciendo que aquí en la iglesia es puro dinero y que nos obligamos a dar, cuando no es así. Aquí da el que quiere y el que no quiere. Pues el que quiere la bendición va a dar y el que no quiere la bendición simplemente no va a dar. Amén, hermanos. Amén. Para otra semana, si usted quiere darlo para otra semana está bien. Los que puedan dar esta semana está bien, ¿no? Porque hay que llevarlo del martes. Pero usted cuenta para otra hermana, tráigalo para la semana y vamos a la hermana. Amén. Entonces vamos a poner de pie, hermanos, y vamos a orar para ser despedidos en oración. Amén. Jóvenes del campamento para mañana. Salimos de aquí de la iglesia a las 9 de la mañana. Hay que estar aquí antes de las 9 para acomodar las maletas, acomodar las casas de campaña. No se olviden llevar 3 sobres de suero oral por joven. 3 sobres de suero oral por joven. Hay que llevar también lo necesario, que es jabón, champú, pasta de dientes, cepillo de dientes. Hay que llevar cepillo para que se peinen, no de raíz de leones, ¿verdad? Y el plástico para arriba de la casa y plástico para abajo de la casa de campaña. Y salimos de aquí a las 9 de la mañana. Amén. Amén, hermanos. Ok, vamos a orar para hacer la despedida. Dios, gracias, Padre, por su amor. Gracias, Padre, por su misericordia. Te pido, Padre, que nos lleve por la casa y nos traiga de regreso por bien en la tarde, que su nombre, Padre, sea glorificado. Para usted, mi Dios, sea la honra y sea la gloria. Ponemos en sus manos, Padre, porque se lo rogamos, se lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién es Diana? ¿Quién es Diana? Valeria, ¿cómo Valeria? Coti, Coti cumple años. ¿Sí? Coti cumple años. ¿Cuántos cumple Coti? 10 años. Pasen a Coti. Pasen a Coti para que les ofrenda a Coti de 10 años. Amén. Muy bien. Bien rápido, hermano Oscar. Así como cuando vas a ver el hermano, ibas a ver hermano Oscar. Ya se corrías y te caías detrás de los camiones. Ok. Coti, vente para acá bien rápido, Coti. A ver, Coti. Toma, volteada para allá, vamos a cantar feliz cumpleaños a Coti, hermanos. Todos cantemos feliz cumpleaños a Coti. Cantemos. Feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar.